El tema a seguir en estos capítulos es la responsabilidad patrimonial del Estado. Se va a revisar el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado en los campos, por ejemplo, de los conscriptos, de los soldados profesionales, cuando la haya, en el terrorismo, en los actos de terrorismo, en la detención arbitraria, en el hecho de las leyes, entre otros casos. Hoy se va a hablar de la historia de la responsabilidad patrimonial del Estado. Algunos tratadistas hablan que la responsabilidad del Estado viene desde la polis griega y la civitas romana. Hay que tener en cuenta que la polis griega eran las ciudades-estados, eran unos estados relativamente pequeños, a excepción de Esparta y Atenas, que eran unas ciudades o unos estados inmensos. Allí, en estos estados, tenían su propia ley y la esclavitud era su principal fuente de economía. Estos estados tenían una división territorial compuesta por la Acrópolis, por el Ágora y las murallas. La Acrópolis era donde estaban situados todos los edificios del Estado propiamente dicho. El Ágora era donde se reunía el pueblo y las murallas eran alrededor de las ciudades que servían para la defensa de las mismas polis griegas. En la civitas romana, que eran ya ciudades, eran ya propiamente las ciudades, se hablaba de ciudadanos y allí habían dos clases de ciudadanos, los ciudadanos y los esclavos. En la civitas romano era una ciudad jurídicamente organizada. El gobierno estaba en cabeza de un rey y de un senado. Los ciudadanos se dividían entre ciudadanos, esclavos y plebeyos. En la civitas romana era una ciudad jurídicamente organizada. Tenían un rey y un senado. Y las clases sociales estaban compuestas por 4 clases de personas, que eran los patricios, los esclavos y plebeyos. La irresponsabilidad del Estado se fue hasta a finales del siglo XIX, en razón a que se consideraba que el soberano era un soberano poderoso, era un soberano absoluto y era un soberano sagrado. En el Imperio Romano esa soberanía se basó en el mismo concepto de imperio. En la Edad Media esa soberanía, esa irresponsabilidad del Estado se basó en la teoría de las dos espadas y en la confusión de lo que es el derecho público y el derecho privado. Y en el Estado moderno esa irresponsabilidad del Estado se basó en las teorías contractualistas, en las teorías providencialistas y las monarquías absolutas del siglo XIX, del siglo XVI al siglo XVIII. En la Edad Moderna, ese fundamento de la irresponsabilidad del Estado se dio por las teorías contractualistas y providencialistas y las monarquías absolutas de los siglos XVI a XVIII. En el Imperio Romano, el soberano tenía todo el poder absoluto. Tenía el poder político, tenía el poder social, tenía el poder económico y tenía el poder sagrado. En la Edad Media tiene su materialización el fundamento de la irresponsabilidad del Estado en la teoría de las dos espadas. Esta teoría se dio por el Papa Gelasio I, en el que se dijo que habían dos poderes en el mundo, un poder terrenal y un poder eclesiástico o un poder espiritual. Y entonces que el poder terrenal era dirigido por el rey y el poder eclesiástico espiritual era dirigido por el Papa. El Papa León III fue el que le dio pues como mucha categorización y mucho esplendor a esta teoría de las dos espadas, que muy pronto desapareció cuando al terminar la Edad Media nacieron pues los burgos, que es como el principio de los estados modernos. Recuerde la finalización de la Edad Media, cuando los burgos los siervos de la gleba se desplazaron y fueron a configurar lo que se llaman los burgos, que dio origen pues a una clase política llamada burguesía. En el Estado moderno, la irresponsabilidad del Estado se da con Nicolás de Maquiavelo en su libro El Príncipe, en el año 1513, cuando introduce por primera vez la palabra Estado y habla de que ese Estado debe estar dirigido por un soberano con carácter absoluto. Luego viene Bodin en el año 1576 y trae el concepto o la noción de soberanía en sus 6 libros de la República. Él dice que el Estado es soberano y que como el Estado es soberano,
el soberano es el que hace la ley y por lo tanto no tiene por qué estar sometida a ella. Bodin hace un paralelo o ejemplariza con el mundo. Dice que así como en el mundo hay un solo sol, en un estado debe haber una sola persona con todos los poderes y que ese poderoso o ese soberano es irresponsable. Él no tiene ninguna responsabilidad porque pues él es el que hace la ley sin responsabilidad de su parte. Las teorías de Bodin fue las que dieron origen a las monarquías absolutistas entre el siglo XV y el siglo XVIII. Luego viene Thomas Hobbes con su libro El Leviatán en el año 1651. Thomas Hobbes dice que los hombres tienen unos derechos naturales que ellos tienen y que son de por sí, de por naturaleza, pero que esos derechos deben ser entregados a un soberano, y ese soberano es un leviatán. Y ese soberano pues tiene todo el poder también absoluto y por lo tanto pues mantiene la teoría de la irresponsabilidad del Estado. Luego vienen las teorías providencialistas con la teoría de las dos espadas, en las cuales hay dos poderes absolutos, el uno el poder terrenal en cabeza del emperador o del soberano y el otro el poder espiritual o eclesiástico en cabeza del papa. El final de las monarquías absolutistas se da con la Revolución Inglesa en 1688 y con la Revolución Francesa en 1769. Estas revoluciones traen el principio de la legalidad y con un doctrinante de nombre Haureau. La anterior situación se dio reforzada por los fallos que se pronunciaron en Francia, como el fallo Blanco en el año 1873, el fallo Cadoc en 1889, el fallo Terrier en 1902, el fallo Pelletier en 1873 y el fallo Camois o Camés en 1895. Aquí empieza pues la responsabilidad del Estado, aunque incipientemente, pero ya empieza a darse especialmente después del fallo Blanco de 1793. Con la responsabilidad del Estado vienen las teorías de Locke, Montesquieu y Rousseau, entre otros, y se abre paso al constitucionalismo moderno con los tres pilares importantes: el principio de la soberanía, el principio de la legalidad y el principio de las libertades individuales y el principio de la separación de poderes. Aquí entonces empieza el desarrollo de la responsabilidad patrimonial del Estado. En primera parte se hizo una aplicación del derecho civil, entendido que no había un derecho administrativo propiamente dicho, entonces se hizo uso del derecho civil. Hay que tener en cuenta de que siempre cuando se trataba de trabajos públicos mantenía como una cierta estructura o una cierta tendencia a que sea la jurisdicción administrativa la que dirimiera este conflicto, tal como sucedió en Colombia. Con el fallo Blanco entonces en el año 1793 se puede decir que se da inicio a la responsabilidad patrimonial del Estado al dirimir un conflicto en el cual condenan al Estado por los daños causados a esta infante por un carruaje del rey. Entonces ya y se empieza pues a pensar en una jurisdicción especial para dirimir los conflictos entre los particulares y el Estado. Luego viene la teoría organicista, que también recibió el nombre de responsabilidad directa o responsabilidad indirecta, al decir que había responsabilidad directa cuando el daño era causado por un representante y un director del ente público, y responsabilidad indirecta cuando era causado por algunos de los dependientes. Esta teoría de la responsabilidad directa o la teoría del órgano es aplicada en el Código Civil colombiano a través de las dos figuras que se conocen como la responsabilidad por el hecho propio y la responsabilidad por el hecho ajeno. Vale la pena advertir que la jurisprudencia ha dicho que cuando se trate de la teoría del órgano, en el caso de una entidad pública, se maneja como una responsabilidad por el hecho propio, aún así sea realizado ese daño por un dependiente o un funcionario del Estado, pues que no sea un director o no sea un representante. Se maneja la teoría, dicen las Cortes, como responsabilidad directa. Es el concepto de teoría del órgano aplicado a nuestra legislación. Luego viene la teoría de la Escuela de Burgos, en donde se habla de la teoría del servicio público. Aquí empieza pues ya a delimitarse
uno de los pilares de la responsabilidad patrimonial del Estado. Aparece después la falla en el servicio o falta en el servicio. Esta falla o falta en el servicio se da por la acción u omisión de las autoridades públicas. Se puede dar por un defectuoso funcionamiento, por un tardío funcionamiento o simplemente porque la administración no actuó en debida forma. Es también llamada una responsabilidad objetiva. Esta falla en el servicio se da en los casos de las obligaciones de medio. Aquí la carga de la prueba le corresponde al demandante en sus términos generales y presentan dos tipos de variables en la falla en el servicio: la falla presunta y la falla probada. Estas diferencias de falla presunta y falla probada se dan esencialmente en la carga de la prueba. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Sin embargo, en mi opinión, considero que el abogado, que al presentar una demanda debe llenar el proceso de carga. Ese es el éxito de un proceso de responsabilidad civil en Colombia: la carga de la prueba, aportar suficiente carga de la prueba. Viene entonces la responsabilidad objetiva. Esa responsabilidad objetiva se basa en la igualdad de las cargas públicas. Esa responsabilidad objetiva se invierte la carga de la prueba. Es el Estado el que tiene que probar que él fue a través de las causales de exoneración de responsabilidad para poderse eximir de la responsabilidad en este sentido. Esa responsabilidad objetiva, o también llamada responsabilidad sin culpa, también opera en las obligaciones de resultado. La responsabilidad objetiva, según dice la sentencia C33 del 96, al examinar el artículo 90 de la Constitución Política, la Corte Constitucional habla que los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado son tres, y habla del hecho, del nexo causal y que el daño sea producido por una autoridad pública. Da pues a entender que se trata de una responsabilidad objetiva según la sentencia repito, 333 del año 1996. El artículo 90 de la Constitución Política, en donde se establece la cláusula general de competencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, se trajo en la Constitución de 1991. Antes de 1991 no existía en Colombia una cláusula general de competencia. Simplemente la responsabilidad del Estado se hacía a través de la figura de falla en el servicio y del artículo 16 de la Constitución Política de 1886. El artículo 90 de la Constitución Política introdujo un concepto que es el daño antijurídico. Ese daño antijurídico consiste en el actuar de la administración, y allí en ese daño jurídico no se examina si el acto es lícito o ilícito, porque la administración puede perfectamente causar un daño en el ejercicio de su función legítima. Por ejemplo, cuando hace una vía, hace una carretera, hace un puente. Allí está en su actuación legítima de hacer la vía porque tiene que satisfacer las necesidades de la comunidad, pero que al hacerla causa un daño y entonces surge la responsabilidad patrimonial del Estado. Con ese artículo 90 de la Constitución Política se da un piso amplio, muy amplio, para la responsabilidad patrimonial del Estado. En base a ese criterio de amplitud para ser responsable el Estado patrimonialmente, nace entonces el concepto de sostenibilidad fiscal. Ese concepto de sostenibilidad fiscal se trajo a la Constitución por medio del Acto Legislativo 3 del 2011, que consiste en que cuando hayan sanciones o condenas al Estado, se puede perfectamente moderar o morigerar el pago de esa condena a través de un incidente de impacto fiscal. Ese principio de sostenibilidad fiscal, aunque fue un poco tímido, pero bueno, está en la Constitución Política y sirve para ayudar en un momento de crisis fiscal en el país. Viene otro tema también que es amplio en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, y es la reparación integral de las víctimas. La reparación integral de las víctimas es el concepto, como ha dicho el Consejo de Estado, de dejar a la víctima en una posición bien cercana a antes de
constituirse el daño, antes de producirse el daño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como unos criterios de la responsabilidad integral de las víctimas y ha dicho que la responsabilidad integral se puede dar por la restitución, la indemnización de los perjuicios materiales, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Nuestro Consejo de Estado ha dicho que hay que colocar, y le ha dicho a los jueces, y le ha ordenado a los jueces que deben colocar a la víctima en la posición más cercana a antes de causar el daño. Y entonces se deben reconocer perjuicios, daño emergente, lucro cesante, daño a la salud y estas otras reparaciones que unas son simbólicas y otras son pecuniarias que establece o que ha dado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así las cosas, en los campos de la responsabilidad civil, en cuanto a la función del Estado, hay primero, en la función constituyente no hay ninguna responsabilidad, porque es el Estado el constituyente primario. Allí no hay responsabilidad. Pero en la responsabilidad legislativa, en la función legislativa hay responsabilidad. En la función administrativa hay responsabilidad. En la función jurisdiccional hay responsabilidad del Estado. Sumado a ello, del artículo 90, del concepto del artículo 90, del concepto de la reparación integral de las víctimas, de los conceptos de la responsabilidad en las funciones públicas, sumado a ello la evolución de los estados hacia tratados internacionales, en consideración a que hoy en día el Estado se trata como una aldea global, el mundo se trata como una aldea global y los Estados están intercomunicados a través de normas supranacionales, como es el caso, por ejemplo, de Colombia en el derecho internacional humanitario, en las normas que le son aplicables a Colombia en estos casos. En este momento pues tenemos un ejemplo típico de que viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a examinar qué violaciones se han hecho respecto de esos temas o respecto a esas normas supranacionales. Igualmente en el derecho internacional humanitario, en la Corte Penal de La Haya y muchas otras normas, no solamente en normas del medio ambiente, inclusive muchas normas de carácter comercial, que no tienen nada que ver con la responsabilidad del Estado, pero que al ser normas supranacionales deben ser acogidas por los nacionales, dejando pues a un lado el concepto absoluto de soberanía que se tenía desde hace muchos años para decir que los estados, y todos los estados, no solamente Colombia, han cedido un poco de su soberanía a raíz de todos los tratados internacionales por la globalización y la modernización y el concepto, como dije anteriormente, de aldea global. Los invito pues en las próximas ocasiones a que conozcamos ya casos específicos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Comparta, suscríbete, hasta la próxima.